Buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a tu programa La Biblia y la Sociedad, producido por tu ministerio, La Fe que Vence al Mundo. Les habla su hermano en Cristo, el hermano Marcio Tolentino. Y, ¿verdad? Desde el 1994, 95, estamos en este ministerio, La Fe que Vence al Mundo, llevando y compartiendo el mensaje de salvación. Tengo que testificar que Dios ha hecho conmigo algo grandioso. Bendito Dios, porque me ha traído a este estado donde nunca pensé que iba a estar viviendo, y mucho menos estar ejerciendo la función que estoy ejerciendo, ¿verdad? Esta misión, este llamado, este propósito político religioso. Por eso decimos que todo comienza con religión y política, y todo termina con política y religión. No podemos tener estas cosas separadas, como el Imperio Romano, bendito Dios, o la Iglesia Católica, que es el Imperio Romano transformado, bendito Dios. Y ha tenido por tanto tiempo esta separación entre el Estado y la Iglesia, bendito Dios. Ah, pero tenemos que hacer conciencia, amado, porque la esencia del hombre no podrá ser quebrantada, ¿entendió? La esencia del ser humano, esa búsqueda de Dios, siempre va a estar en el corazón. Y la única persona que Dios nos ha dado para atraernos a Él y llenar ese vacío es precisamente su Hijo amado, Jesucristo. Ayer estuvimos haciendo Jesucristo Enseña en mi canal de YouTube, Tolemar 7. Por alguna razón, amado, salió sin sonido. Y me extraña porque hicimos la prueba, ¿verdad? Antes de salir al aire, y todo estaba funcionando bien, se escuchaba lo más bien, pero por alguna razón desconocida a mí, eh, el sonido falló. Bendito Dios. Por lo menos es lo que veo, ¿verdad? Cuando lo pruebo, no se oye el sonido. Si usted no escucha el sonido, pues es que pasó eso en el día de ayer anoche. Que así decidí entonces hacer la misma enseñanza, pero por Facebook Live. La única diferencia es que usted sabe cómo es que el Señor me usa. Uh, Ayer fue ayer y hoy es hoy. Entonces la palabra que vamos a estar tratando, aunque es la misma palabra, ¿verdad? La misma letra, el Espíritu Santo, que es quien le da vida a esta letra, la unción de ayer no va a ser igual a la unción de hoy, ¿entendió? Así es que obra el Espíritu Santo. Aleluya. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar a leer entonces el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Bendito Dios. Eh, y anoche hice un resumen de por qué Mateo comienza con la genealogía de Jesucristo y todo lo que hemos aprendido en ese primer capítulo. Y una de las cosas que quiere dejar establecida es que Jesús es el rey de los judíos, es el Mesías, es el linaje de David, pero también es el linaje de Abraham, ¿entendió? Y no solamente esto, sino que cuando conocemos las Sagradas Escrituras sabemos, eh, ¿verdad? Que Jesús es aquel que viene desde Adán, y Adán de Dios. Por eso es que en el principio fue el ángel de luz. Sea la luz, y fue la luz. Y fue esa luz la que vino a esta tierra, hablando del Mesías, hablando de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y aquí Marcos, ¿verdad? Que está compartiendo, dejando por escrito, según lo que el Espíritu Santo le daba que escribiese.
Comenzó así el capítulo 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mientras que Mateo es rey, ¿verdad? Aquí Marcos se asegura de que todos alcancen esta fe. La fe de Jesús, Hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo, Hijo de Dios. El verso 2 entonces entra a las profecías, al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba, solamente contaban con el Antiguo Testamento. Pero ese Antiguo Testamento, que usted sabe que el primero fue quebrantado, por lo cual Dios tuvo que hacer, renovar, ¿verdad? Darle un nuevo pacto y renovar ese pacto. Bendito de que todo eso usted lo puede leer en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces dijimos también que una persona, si tiene el Antiguo Testamento y no tiene el Nuevo Testamento, está corto. Si tiene el Nuevo Testamento y no tiene el Antiguo Testamento, está corto. ¿Entendió? Para estar completo necesitamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bendito Dios. Entonces aquí en el verso 2, el Espíritu lo lleva al profeta y dice, el verso 2, como está escrito. Escuche que eso es bien importante siempre recordarlo en nuestras mentes. Como está escrito. ¿Por qué nuestra nación está como está, amado? Porque los líderes se han hecho, se han ido por encima de lo que está escrito. ¿Entendió? Aleluya. Y por eso es bien importante que las Sagradas Escrituras siempre nos enseñan lo que está escrito, lo que está escrito. Inclusive, amado, aquellos que ya tienen conocimiento del Evangelio y todo esto, saben qué fue lo que dijo Pilato cuando los fariseos le pidieron, fueron allí demandando que ese título que él había escrito ahí, encima en la cabeza de Jesús, ¿verdad? Inri, que quiere decir, este es el rey de los judíos. Ellos dijeron, no, quita eso y pon que él quiso, ¿entendió? Pero ¿cuál fue la respuesta? Lo que es escrito, escrito está. ¿Cómo él lo supo? Por ese momentito que él estuvo hablando con Jesús cuando lo estuvo interrogando. ¿Entendió? Que a pesar de que él no abrió su boca, ¿verdad? Como está escrito en la profecía, en ese momento, hubieron dos momentos que Jesús abrió su boca y fue precisamente con Pilato en ese momento cuando le habló de la verdad y le dio testimonio de la verdad. Y luego con el sumo sacerdote Caifás, cuando contestó la pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? En otra palabra, ¿eres tú el Hijo del bendito? Porque usted sabe que en la cultura judía ellos no se atreven a pronunciar el nombre de Dios. Por eso es que le dicen Adonai y le dicen, ¿verdad? Shem, ¿verdad? Que esa palabra quiere decir Hashem, quiere decir el nombre. Hablando del nombre de Dios que es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Entonces Marcos, ¿verdad? Guiado por el Espíritu, cita el profeta Isaías, dice, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, escuche, el cual preparará tu camino delante de ti. Mire cómo el Espíritu Santo saca la revelación de lo que está en sombra, porque cuando vamos a ¿cómo se llama? A Isaías, bendito Dios, escuche. Cuando vamos a Isaías, vamos a buscar a Isaías, aleluya. Isaías 43.
No, Isaías 40. Perdón. Isaías 40. Vamos a Isaías 40. Vamos a leer del verso 3 al 8. Escuche bien lo que está escrito. Y en la manera que el Espíritu Santo le está dando la palabra al profeta, para que cuando el profeta escriba, tiene que escribir exactamente como Dios hizo con Moisés. Que una de las instrucciones que Jehová le dio a Moisés fue: asegúrate de hacerlo como se te ha mostrado. Asegúrate. O sea, la responsabilidad no es de Dios. Cuando Dios nos deposita, nos da, nos regala algo, la responsabilidad es nuestra. De qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado. ¿Entendió? Y por eso, y Dios es bien celoso de lo suyo. ¿Entendió? Hay gente que no entiende esto, porque como lo que le han enseñado es un genio de la lámpara mágica. ¿Entendió? Que todo es para pedir y pedir y pedir, deseo y deseo y deseo. Y no, amado, mi Dios no es así. ¿Entendió? Entonces dice el verso 3 del capítulo 40 de Isaías, dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová. Escuche cómo viene la palabra en sombra. Que ayer dijimos que posiblemente por esto es que dicen que Jesús es Jehová. ¿Entendió? Pero no es así, porque cuando tenemos la revelación del Espíritu Santo, usted va a ver que no es así. Que Dios tiene su manera de comunicar las cosas de tal manera que ni dependa de ti ni de mí para nosotros alcanzar la revelación. Eso nada más se alcanza por el Espíritu Santo. Y como dijimos, usted puede tener un doctorado en filosofía, un doctorado en teología, y si no tiene el Espíritu Santo de Dios morando en usted, eso no lo hace partícipe o no lo hace ser uno con Él. ¿Entendió? Y sigue diciendo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer de nuevo. Dice: voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la en la soledad a nuestro Dios. Escuche, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, escuche, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y usted sabe cómo hemos enseñado, cuando usted encuentra un pero de Dios, cuando usted encuentra un sello de Dios a lo que Él está diciendo y le pone este sello: yo, Jehová. Cuando Él dice por amor a mi nombre, cuando Él dice, como dijo aquí, la boca de Jehová ha hablado. ¿Entendió? Entonces, el hombre tiene que... Mire, el hombre más guapo tiembla. Porque nosotros somos prestados aquí en este planeta. Somos prestados. Pero Jehová no es prestado. ¿Entendió? Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y de todo lo que en ellos hay. Aleluya. Entonces sigue diciendo el verso 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Escuche la experiencia de Isaías, el profeta. Y sigue diciendo, que toda carne es hierba. ¿Entendió? Lo mismo que yo acabo de decir. Que toda carne es hierba. Y toda su gloria como flor del campo. ¿Entendió? Pero muchas veces se nos anida en el corazón esta grandeza y poderío y control y de todas estas cosas, amado, esclavizando a todo el que se deje esclavizar, amado. Y hay que tener cuidado. ¿Entendió? Porque hay un Dios vivo sentado en el tercer cielo y su nombre es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel.
Dice el 7, la hierba se seca y la flor se marchita. ¿Entendió? Entonces, ¿dónde están estos hombres grandes de la historia humana? Todos, los buenos y los malos, ¿dónde están? Como está escrito aquí, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Escuche, ¿a cuántos pueblos no han desaparecido? A mi pueblo lo desaparecieron, lo exterminaron. ¿Entendió? Que aunque lo leo y lo aprendí en la escuela, en la historia, amado, ¿dónde están? Lo exterminaron. ¿Quiénes quedaron? Bueno, en mi sangre quedó los italianos, los españoles y los nativos, porque ahí nací. ¿Entendió? Entonces son cosas que el que no ha pasado por eso, amado, no puede entender. O sea, no puede entender cómo es posible que ocurra esto. Bueno, ocurrió en el pasado. ¿Para qué? Para que hoy no ocurra. Pero muchos, ¿verdad? Dado a este control y poder, codiciando riquezas y codiciando todas estas cosas, amado, hacer lo malo delante de Dios. Y hay que tener cuidado. Dice el 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y eso fue una de las cosas que nos enseñó Jesucristo. Pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque Él lo leyó aquí. Y Él sabe que la palabra de su Padre es eterna. ¿Por qué? Porque Él es esa palabra. Sea la luz. Y Él sabe que es eterno. ¿Entendió? No permita que te digan o que te traten de confundir con tu identidad, de quién tú eres. ¿Entendió? ¿Quién tú eres? Tu identidad con Dios primeramente y luego contigo mismo. ¿Entendió? Mire, con este reperpero, y estoy hablando esto, amado, porque todo esto es precisamente el por qué viene el Evangelio de Jesucristo. ¿Entendió? Y ahí por eso está la palabra. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, ¿verdad? Que es lo que estamos leyendo. Y estamos entonces leyendo lo que está escrito. ¿Y por qué habla estas cosas como la habló? ¿Entendió? Que nadie puede cambiar. ¿Entendió? La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Entonces está bien claro. Entonces, ¿qué es lo que usa la teología para traer división? Bueno, que la teología lee esto, estudia esto, razona esto y dice que Jesús es Jehová. Porque como vemos que Juan el Bautista le preparó camino a Jesús, pues decimos que Jesús es Jehová, cuando no es así. ¿Entendió? ¿Cómo es entonces? Usted preguntaría. ¿Cómo es? Bueno, para eso están los evangelios. ¿Entendió? Vamos a seguir leyendo el verso 3 de Marcos 1, que dice, porque fíjese que en el verso 2, como está escrito en Isaías, el profeta dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Le está hablando al Mesías. O sea, Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, le está hablando al Mesías, le está diciendo en la revelación ya no en sombra, bendito Dios, de que Él preparó el mensajero que iba a preparar su camino. Y ese mensajero es Juan el Bautista. ¿Entendió? Pero cuando está dada la profecía, bendito Dios, lo que la profecía está declarando en sombra, en misterio, es que este Mesías, este Cristo, va a preparar camino para Dios su Padre. Que es lo que Jesús estuvo enseñando y hablando de la viña, y mi Padre es el labrador, y las ovejas que mi Padre me ha dado, nadie me la quita. O sea, preparando el camino para que los hombres humanos sean reconciliados con Dios
¿verdad? El Todopoderoso que está sentado en el tercer cielo. El que hizo todas las cosas, el que hizo a los musulmanes, el que hizo a los alemanes, el que hizo a los franceses, el que hizo toda la raza humana, amado. ¿Entendió? Pero necesitamos realmente venir a esta iluminación de que todos somos creados iguales. Aunque no todos seamos iguales, porque somos únicos, ¿verdad? Porque cuando nos desarrollamos, no todo el mundo se desarrolla en el mismo ambiente, en la misma tierra, en la misma cultura, con el mismo lenguaje, ¿entendió? Pero todos somos creados iguales, que son que son estatutos, que son verdades que fundaron esta gran nación. Como yo compartía con alguien donde yo me parece que fue en YouTube o algo, a veces leo, me mandan cosas, mensajes y cosas así. Yo pues, si el Espíritu Santo que mora en mí me lleva, ¿verdad? Me hace esa conexión, yo contesto, ¿entendió? Pero eso, el que yo conteste no quiere decir que yo soy como los demás, o que soy un popper o una marioneta. No, amado, tenga cuidado, para que no le pase como el cazador casado, ¿entendió? Tenga cuidado. Bendito Dios, porque servimos a un Dios vivo. Entonces, todas estas cosas necesitamos nosotros procesarla, aprenderla, enseñarla, bendito Dios, para que los hijos crezcan saludables. Imagínense, Dios que es Dios, y los hijos, ¿verdad? Que nacen buenos y malos, porque el bien y el mal está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aún te dice, pero ¿por qué tú estás hablando de eso? Y lo que estamos hablando, bueno, es que estamos hablando el por qué viene la palabra como vino en la antigüedad y como vino en el Nuevo Testamento, ¿entendió? Entonces, cuando entendemos estas cosas, amado, de por qué vino como vino, ¿verdad? Cómo le fue dada primeramente en sombra, como se le fue dada a Moisés y a todos los siervos de Dios. Y luego, por medio de Jesucristo, se nos revela, ¿verdad? Esa luz a nuestras vidas. Entonces necesitamos ser iluminados. ¿Por qué? Porque somos gente, pecadores, gente que están destituidos de la gloria de Dios. Que el bien y el mal que está en nosotros no sabe hacer bien. No, nos cuesta hacer el bien. Se nos hace difícil amar al prójimo. Se nos hace difícil hacer un bien. Es más fácil mentir, es más fácil matar, es más fácil robarle a la mujer ajena. Todo eso es fácil. Trata de hacer lo contrario, a veces se le va a hacer fácil. ¿Entendió? Aleluya. Pero cuando Jesucristo se manifiesta a nosotros y el Espíritu Santo nos trae la revelación, amado, mire, hacer lo malo se nos hace difícil. Lo que al pecador se le hace fácil, a nosotros difícil. ¿Entendió? Y a lo que nosotros no se nos hace fácil, porque para mí es sencillo. El no mentir, eso para mí es sencillo. ¿Por qué yo tengo que mentir? Yo no tengo que mentir. Y no importa cuál filosofía usted opere para justificar su mentira, no necesitamos mentir, amado. Por eso es que en nuestra Constitución del Estado de Ohio lo dice claro. El derecho del libelo no está protegido. ¿Entendió? Como le está el freedom of speech y el freedom of press, que sí están protegidos. ¿Entendió? Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que entender que todos estamos en el mismo bote. ¿Entendió? Pero esto no quiere decir que yo voy a criar a mis hijos enseñándole a odiar al vecino o a odiar a otros. ¿Entendió? Porque esos hijos que se están criando odiando y queriendo exterminar a Israel, bendito Dios, eso es evil.
¿Entendió? O sea, eso está fuera de límite. ¿Entendió? Y es el problema que no se ha solucionado, porque hasta que el pueblo de Israel no venga a los pies de Cristo, ¿entendió? Y ellos regresen a sus tierras, seguirá el problema. Porque cómo va a terminar, todos lo sabemos, todos. Todos. No hay un presidente que no sepa cómo termina la historia humana. ¿Entendió? ¿Cómo termina la historia humana? Mire, mire cómo termina. Mire cómo termina la historia humana. La historia humana termina de esta manera. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, escuche, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Escuche. Y oí una gran voz del cielo que decía, como siempre se ha estado escuchando la voz de Dios desde el cielo. Casi en el Antiguo Testamento, casi todas las veces que se manifestó la voz de Dios, fue Dios hablando desde el cielo, desde el monte, desde la zarza. Pero ¿a quién Dios usa o qué Dios usa para atraer nuestra atención? Al ángel de luz, a su ángel. Porque esa zarza que ardía en el desierto, que llamó la atención de Moisés, ¿qué fue lo que Moisés dijo? Un experto en el desierto. Qué raro que esa zarza está ardiendo y no se consume. Voy a ver qué es lo que está pasando. Y cuando se estaba acercando, escuchó una voz. ¿Entendió? Que le decía: quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que pisas santo es. Entonces leemos estas cosas, algunos creen, otros no nos creen, ese no es mi problema. Aleluya, bendito Dios. Y dice, y hoy en el verso 3 del capítulo 21 de Apocalipsis, y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, escuchen, porque quien está sentado en el gran trono blanco es Jehová de los ejércitos. Jesús está sentado a la diestra. ¿Pero qué enseña la teología? Que Jesús está sentado en este trono. No. Jesús no está sentado en el trono blanco de Dios. Jesús está sentado a la diestra del trono. ¿Entendió? Dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pero creemos más fácil a la mentira que a la verdad. ¿Entendió? Dígame si no estamos hablando la verdad. Cuando hablamos del bien y del mal, del pecado del hombre, de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Entendió? El verso 6 dice: y me dijo: hecho está. ¿Lo ve usted? No lo vemos, pero ya está hecho. ¿Lo cree usted? ¿Qué es más importante que verlo? Porque es por fe, amado. Si usted espera aquel día de que para creer, se le fue el tren. ¿Entendió? Dice: hecho está. Y hemos enseñado cuando Dios lo hizo. Y dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Un deseo que el ser humano de por sí manifiesta de no ponerse viejo, de no arrugarse. ¿Entendió? Bendito Dios. Cada cual, ¿verdad?, que viva como quiera vivir, ese no es mi problema.
pero estamos hablando, ministrando la palabra. ¿Por qué vino la palabra como vino con el profeta Isaías? ¿Y por qué ahora, cuando ya todo está aclarado, o sea, ya todo está en la luz, ¿verdad? Viene de esta manera, que usted puede ver la diferencia. Aquí habla de mí, ¿verdad? Habla que en vez de decir ti, dice mí, dice voz que clama en el desierto, que es Isaías, escuche, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios, y todo lo que ya hemos leído, ¿entendió? Bueno, vamos a donde que dice mí, dice voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Y todos lo vieron, la gloria de Dios allí. ¿Entendió? Dice, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y ahí se cumplió, en la cruz de Calvario, cuando la gloria de Dios, no lo hace Dios, pero la gloria de Dios, ¿entendió? No solamente lo vemos allí en la cruz de Calvario, pero ¿dónde lo vemos? Cuando Dios lo resucitó, ¿entendió? Y vemos la gloria de Dios cuando Él resucitó a Jesús, que Jesús comenzó a caminar y a hablar con María, bendito Dios, María Magdalena, y le dijo estas palabras, las que usted puede leer en los evangelios. ¿Usted está entendiendo? Sin embargo, cuando viene ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que habla, no comienza hablando de la voz en el desierto, comienza hablando de cómo está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, para que cuando Cristo estuviera en esta, ¿verdad? Los creyentes en Jesucristo, ¿verdad? Los que ya Dios ha predestinado, entiendan qué dijo la mujer samaritana. ¿Usted está entendiendo? El por qué Jesús mandó a sus discípulos y estuvo esa conversación con la mujer samaritana. Y la samaritana, sin ser judía, sabía, estaba atento a los eventos y sabía a quién era que estaba esperando. Por la palabra que ella proclamó. Sabemos, escuche, sabemos que cuando Él venga, nos aclarará todas las cosas. ¿Entendió? Los judíos no tenían este pensamiento. Y no estoy hablando del pueblo de Israel, estoy hablando de la tribu de Leví. Que cuando usted entiende y conoce la Sagrada Escritura, usted va a entender por qué el pueblo de Israel, incluyendo la tribu de Leví, cómo eran en la antigüedad y cómo fue en lo moderno, ¿verdad? En el tiempo, en la era cristiana. Mire, nosotros los cristianos hemos sido perseguidos por los judíos, digo los que no creen, porque estos apóstoles fueron judíos, de diferentes tribus, pero fueron israelitas, ¿entendió? Pero hemos sido perseguidos. Bueno, cuando usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver cómo los fariseos se mezclaron y cómo hacían y manipulaban. Y bueno, en una ocasión, amado, que se hizo una San Quintín ahí en aquel concilio. Entonces todo fue ocurriendo conforme al propósito de Dios para que hoy tuviéramos no en este despelote, ¿entendió? Pero estamos en este despelote porque no ha habido uno que se pare, no ha habido uno que alce su voz. Bueno, aquí hay uno, ¿entendió? Pero entonces, a donde dice el verso 3, que dice voz del que clama en el desierto, preparar camino del Señor, enderezar su senda, ¿entendió?
¿A dónde nos lleva? A Malaquías. ¿Usted está entendiendo cómo Dios hizo las cosas? Para que no dependa de usted ni de mí, sino de Él. La revelación del Espíritu Santo. Mire, Malaquías, mire lo que dice en Malaquías. Aleluya. En Malaquías capítulo 3 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Mientras allí decía de ti, aquí dice de mí. Y ya usted ve como en Isaías habló. Pero aquí cuando recibimos la revelación dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí. ¿Quién prepara camino delante de Dios? ¿Juan el Bautista? No, amado. Jesús, el Hijo. Es que prepara camino delante de Dios. ¿Entendió? Y por eso Jesús les dijo a ellos: yo soy la verdad, el camino y la vida. La gente entiende, la gente quiere entender, la gente cree, la gente quiere creer. No, amado. Para esto suena para sus oídos cosas vanas, pamplinas, cuentos de hada. ¿Entendió? Pero yo le digo una cosa, amado. Los eventos mundiales, no solamente lo que usted ve en la televisión, pero lo que usted experimenta en su vida, en su vida, andando por esta tierra. Y a mí que me tocó andar por diferentes tierras, amado. No solamente la tierra mía de mi nacimiento, pero otras tierras extrañas. ¿Entendió? Donde soy extranjero. Hasta que me hice ciudadano de los Estados Unidos. ¿Entendió? Entonces sigue diciendo: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, ¿usted está entendiendo quién es el ángel del pacto? El mismo que él llamó a la existencia en el principio de la creación. Sea la luz. Y fue la luz. ¿Entendió? Dice: y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Escuche, amado. La gente anda ciega, la gente anda durmiendo, la gente anda como chivo sin ley, anda como que espaciado, perdido en el espacio, amado. ¿Entendió? Y dice, ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Escuche. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira. Escuche. Y los que defrauden a su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero. Escuche. No teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hay que hacer justicia. ¿Entendió? Hay que hacer justicia. Y la verdad saldrá a la luz. Y es lo que está hablando en este evangelio, las buenas nuevas. ¿Por qué buenas nuevas? La buena noticia. Porque por fin se nos va a hacer justicia. Por fin vamos a vivir en paz. ¿Entendió? Entonces, tenemos que ser firmes contra el terrorismo. ¿Entendió? Aunque ellos no quieran verlo, aunque ellos no quieran aceptarlo, el terrorismo no tiene lugar en este planeta. ¿Entendió? Aleluya.
Y por eso es que viene precisamente el bautismo del arrepentimiento, que es en las aguas, que es el ministerio que se le fue dado a Juan el Bautista. ¿Usted está entendiendo por qué los dos ministerios estuvieron juntos? El ministerio de Juan y el ministerio de Jesús. ¿Entendió? Porque Juan le preparó camino a Jesús, pero Jesús le prepara camino a su Dios, a Jehová. ¿Entendió? Dice el verso 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? La palabra tiene la respuesta: para perdón de pecados. Porque todos somos pecadores, pero necesitamos este perdón. Y no es un perdón ficticio. ¿Entendió? Es un perdón que hace su efecto, que tiene su efecto poderoso. Es un efecto transformador, un efecto glorioso. ¿Entendió? Donde nos sentimos libres de culpa. Que aunque me señalen, aunque me critiquen, aunque me juzguen, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé dónde yo estaba. Yo sé quién me sacó del hoyo cenagoso que no tenía fondo, de esa cárcel de oscuridad. ¿Entendió? Entonces esto es algo self-evident, igual como lo declara nuestro documento sagrado, self-evident. ¿Entendió? Y por eso es que quieren cambiar nuestra constitución. Por eso es que quieren desarmar nuestra nación. Y no podemos ser desarmados. ¿Entendió? Sí, tenemos que hacer las cosas ¿verdad? Con lógica, con sabiduría. Pero esto no quiere decir que vamos a soltar las armas, amado. Porque para eso la Constitución nos protege. ¿Por qué usted cree que el Amendment segundo está ahí? Es para proteger la nación, para proteger a nosotros. ¿Entendió? Todo individuo, claro, que esté bien de la cabeza, porque ya usted sabe todo lo que está ocurriendo. Pero no podemos permitir que estas cosas, porque ¿quién quita que ellos mismos son los que estén provocando esas cosas? Un ejemplo, aquí hablando, no estoy juzgando, ni simplemente estamos compartiendo pensamientos. ¿Entendió? Para aquellos que quieran demandarme, y bueno, pues tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque si usted me demanda y no comprueba que yo soy culpable, yo lo voy a demandar a usted. ¿Entendió? Yo no he venido aquí a entrar en este jueguito fatulo. ¿Entendió? Aleluya. Bendito Dios. Entonces, amado, todo está escrito. ¿Por qué necesitamos perdón de pecados? ¿Entendió? Entonces, amado, aquí está todo ahí. Dice el verso 5, dice: y salían a él toda la provincia de Judea, escuche, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Escuche. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? Cauterizar las mentes. ¿Entendió? Y hay peligro en ello, porque hay un Dios sentado en el tercer cielo, que estas cosas no se nos ha dado a nosotros para esclavizar, para cauterizar las mentes, para dominar a otros. No, amado. Esto se nos ha dado para ser salvos y salvar a otros, bendecir a otros. ¿Entendió? Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero se nos han cruzado los cables y hemos caído en tantos dogmas religiosos, tantos tabúes religiosos. Y la cosa es que me estremece es que casi todos ellos, en la gran mayoría, es contra la mujer. ¿Por qué contra la mujer? Ya aprendimos cómo Dios llamó a Sara profeta. Pero vienen estos religiosos fanáticos y lee aquí en el Nuevo Testamento la mujer que se queda en casa. Y entonces levantan un movimiento
Y la mujer tiene que estar... Mire, sálguese de ahí, que Dios la hizo a usted libre. ¿Entendió? No es como dice el hombre, ni como dice la mujer, es como dice Dios. Él opera en amor. Pero el hombre, ¿en qué opera? O sea, la raza humana. El hombre no sabe amar. El hombre no sabe operar en amor. Todo es guerra, 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 guerra. ¿Entendió? Por todos estos siglos que han pasado, amado. Guerra, 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 guerra. Y es tiempo de que cambiemos ese chip para el de la paz, el shalom. ¿Entendió? Porque querramos o no, Dios lo va a hacer. Y es mejor estar del lado de Dios que del lado de Satanás. ¿Entendió? Aleluya. Y ahí va la gente, toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él, es decir, Juan el Bautista, en el río Jordán, confesando sus pecados. El verso 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, escuche, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Escuche, que todos estos detalles que se están declarando aquí, no es simplemente por declarar, es que hay un peso de gloria. ¿Entendió? Hay una razón suficientemente heavy, ¿verdad? Pesada para que esa coma esté ahí, esa palabra esté ahí, así como estamos usted y yo, que estamos aquí en este planeta. Porque en cuanto a mí, yo no tenía que estar ya en este planeta, amado. ¿Entendió? Por este sistema roto, con tantas injusticias. Y cuando le cayó la última gota, ¿cuál es la última gota, amado? Lo más cercano a usted, lo que es uno contigo, lo que es uno conmigo. También se desbordó la copa. ¿Entendió? Entonces tenemos que pensar, tenemos que detenernos, slow down, tenemos que detenernos, y como dice el americano, slow down and smell the roses. Pero estamos tan agitados y esta bestia nos tiene tan agitados que no tenemos tiempo ni para disfrutar de nuestros hijos, amado. Por lo menos el pobre que tiene 2 y 3 trabajos. ¿Entendió? Entonces, todas estas cosas vienen porque hay un perdón que ganar y una condena que perder. Pero muchos haciéndose incrédulos, muchos haciéndose indiferentes, en aquel día van a encontrar la condena. Cuando nosotros rechazamos la luz, ¿qué estamos declarando? ¿Qué estamos estableciendo? Que estamos en tinieblas, que seguimos en tinieblas. Y ahí mentimos, ahí no nos importa nada. Lo único que importa soy yo y mi riqueza, y más nadie. Entonces tenemos que salir de esas tinieblas, amado, que solamente nos llevarán al desperdicio. ¿Entendió? Tenemos que pasar a la luz. Y solamente el ángel de luz nos puede pasar al otro lado, como ocurrió conmigo. Porque aún Dios me devolvió la vida y yo seguía en esa condición, y peor, y peor, y peor, hasta que Dios envió a su hijo a aquella habitación. ¿Entendió? Sabemos lo que estamos hablando, sabemos lo que hemos vivido. Esto no me lo están contando, esto no lo estoy viendo por televisión, esto me ha tocado sufrirlo. Mire mi rostro. ¿Entendió? Sufrirlo. Y yo le dije a Dios, es que no quiero. Y él me dijo, no te preocupes, yo estoy contigo, yo estaré contigo. Cuando me tocó pelear con Satanás, el diablo, el Señor lo reprenda. Y
todas las cosas que se me mostraron, amado. Porque, mire, a diario nuestra vida está expuesta. A diario. El hecho de que yo no esté saliendo todos los días, yo no tengo que salir todos los días. Salgo cuando tengo que salir, cuando tengo que hacer compras, cuando tengo que ir al médico, cuando tengo que ir al laboratorio, cuando tengo que hacer una diligencia, salgo. Si yo no tengo que salir, no salgo. Simple y llanamente. ¿Entendió? Porque ya yo viví ese mundo. Que aunque no lo viví como lo viven muchos, pero lo viví. Y me tocó lo que me tocó. Aleluya. Ahora estoy en una misión, en un llamado y en un propósito de parte de Dios. Que me crean o no me crean, ese no es mi problema. Yo sé que lo que Dios me prometió, Él lo va a hacer. ¿Cómo? Él lo va a hacer. ¿Entendió? Dice el 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Escuche, ¿por qué usted cree que Dios lo llevó al desierto? Porque todos los profetas, así que Dios hace, lo mantiene aparte del pueblo, separado del pueblo. ¿Entendió? Entonces, eso es un precio que hay que pagar el que quiere ser profeta o el que nace para profeta. Y Dios prepara a uno para estas cosas. ¿Entendió? Aleluya. Porque el que no está preparado por Dios, mire, se vuelve loco. ¿Entendió? So, no trate usted de imitar a Dios. No trate usted aún de pretender ser Dios. ¿Entendió? Porque no lo es. Y dice el 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, hablando del Cristo, del Mesías, que es Jesús, él os bautizará con Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que solamente estaba en los siervos escogidos, en los profetas y en otros siervos, donde Dios se le manifestaba en sueños, donde Dios daba testimonio. Entonces, todos estos siervos de Abel, amado, vemos el testimonio de ellos por sus acciones, no por lo que tienen. Si tienen un Rolex, ¿entendió? Sino por lo que hacen. Entonces, abra los ojos, abra los oídos y sobre todo, abra su corazón a Dios y a nuestros documentos sagrados. Porque aquí estamos en los Estados Unidos, the United States of America. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Entonces, amado, esta es la buena noticia, que los Estados Unidos ha sido para el mundo, donde todos aquellos que son perseguidos, que son maltratados, que son abusados, que son esclavizados, aquí en Estados Unidos, encuentran esa luz. Bendito Dios. Entonces, ¿qué tenemos nosotros los ciudadanos que hacer? Demandar a los líderes a que se haga la reforma migratoria, a que dejen este juego político fatulo y que se pongan a hacer para lo que nosotros lo contratamos, el pueblo. Cuando nosotros votamos, vamos a las urnas a dar nuestro voto, estamos diciendo, esa es nuestra voz con la cual estamos diciendo, queremos a este y no queremos a este, o queremos a este y no queremos a este. ¿Entendió?
Esa es la voz del pueblo. Queremos que gente de temple, que no sean puppet ni marionetas, sean los que estén liderando. ¿Entendió? A veces se me traba la lengua. Aleluya. So, no se deje manipular. No se deje manipular. No se deje engañar. Abra bien los ojos. Abran los oídos. Y sobre todo, abran su corazón a Dios primeramente y luego a nuestros documentos sagrados. Como hemos dicho, usted no tiene que ser cristiano en estas tierras, pero usted se debe a un juramento solemne si es naturalizado. Y si ha nacido aquí, más todavía. ¿Entendió? Pero lamentablemente vemos cómo los hijos se han ido desbocados. Aleluya. Se han desviado. Aleluya. Entonces, por eso viene la predicación del arrepentimiento para perdón de pecados. Pero antes de declarar estas cosas, claramente se denota el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así que hasta el 8 lo hemos dejado. Ya el próximo miércoles, si Dios permite, que esperando que no pase nada en nuestro canal por YouTube, Tolemar 7, ahí estaremos siguiendo con el primer capítulo. Para cuando terminemos con el primer capítulo de Marcos, entonces iremos a Lucas, capítulo 1 de Lucas. Usted va a ver cómo capítulo por capítulo qué trataron estos discípulos, estos apóstoles, y cómo Jesús fue presentado a la gente dando cumplimiento a las profecías. ¿Entendió? Aleluya. Bien, amado, eso es todo por hoy. Aleluya, damos gracias a Dios por este tiempo. Bendito Dios. Queremos invitarle a visitar nuestra página por internet www.friendsoftolentino.org. Esto es www.friendsoftolentino.org. Aleluya. Y como decimos en tu ministerio, si este ministerio es de bendición a tu vida, compártelo con tu familia.